Bien, hola amigos, aquí estamos nuevamente en nuestro podcast del show Real Salt Lake, el podcast, ya saben, en español, el único que se hace en español para toda nuestra comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah, con el seguimiento a nuestros equipos representativos en el mundo del fútbol, tanto el Real Salt Lake como las Utah Royals como Real Monarchs, los tres equipos en sus distintas ligas, sus distintas categorías. Pues nosotros estamos pendientes de ellos y los cubrimos en nuestras redes sociales. Estamos con toda la información cada semana y aquí pues les ofrecemos un rinconcito donde ustedes pueden estar informados de todo lo que acontece en torno a nuestros representativos y aquí pues les analizamos y les comentamos todo. Ya saben que estamos en directo a través de X Twitter o a través de YouTube o de Facebook y si no también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Spotify y en Apple Podcast. Ahí se pueden bajar los capítulos o los episodios de cada semana y lo pueden escuchar mientras se dan un paseo, están en el auto, en el coche, donde sea, en fin, se pueden mover sin ningún problema y bajarse y escuchar nuestro, bueno, pues episodio semanal. En este caso, el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, antes que nada, el saludo y también que hoy vamos a tener entrevistas que esta mañana tuvimos oportunidad de hacerles al equipo del Real Salt Lake justo antes de su viaje a Portland. Mañana juegan partido fundamental de vida o muerte, de quedarse o seguir, como ya pasó este fin de semana pasado, que fue un fin de semana un tanto agridulce, porque si bien el Real Salt Lake empató, y muy de última hora y muy al final y entrando de último, de noveno, pero consiguió de panzazo, como diría en México, consiguió meterse al final en la postemporada y es la quinta vez, por cierto, que lo hace con la dirección de Pablo Mastroeni, que ha estado continuamente pues clasificando al equipo. También es cierto, esa es la parte, digamos, positiva. La parte negativa es que solamente una vez ha podido pasar de la primera ronda y esperemos que este caso, mañana en Portland, sea la segunda vez que se puede conseguir el que el equipo pase al menos de la primera ronda. Ahora iremos con ese dato, pero como digo, esta mañana sobre el mediodía viajaron a Portland, a Oregon, y nosotros tuvimos oportunidad de ir al último entrenamiento, que lo pudimos ver, en donde está prácticamente todo el equipo sano. O sea, esa es la parte, digamos, positiva, que se llega a esta postemporada, a este playoff, con todo el equipo al completo, y eso es muy positivo. Y bueno, pues también yo creo que el equipo entra con buenas sensaciones, digamos, hay positividad, hay confianza en que pueden sacar adelante el tema, sobre todo después del buen partido que se hizo en San Luis, a pesar del empate a dos final, pero creo que se puede concluir que hizo un muy buen encuentro el equipo de Pablo Mastroeni, en definitiva, que lo iba ganando también y al final lo terminó empatando, pero que le sirvió para clasificar, porque en definitiva yo creo que eso es lo que se perseguía y lo que se consiguió en definitiva. La parte negativa estuvo en el primer partido de playoff, después de 5 temporadas también, prácticamente que no estaba en postemporada el equipo de Real Monarchs, prácticamente después de conseguir el título en la liga anterior de la MLS en Next Pro, pues estuvo ahí metido el equipo de Monarchs que consiguió, como digo, clasificar como cuarto para disputar su primer playoff y desgraciadamente en las primeras de cambio, bueno, pues perdió tras una remontada de Minnesota United 2 con la ayudita, digamos, arbitral para no bueno, pues digamos perder la dinámica que tienen los equipos representativos de Utah, que es increíble la mala suerte que tienen con los arbitrajes, ¿no? No sé si hay alguna mano negra, pero lo cierto es que desde luego al Real Salt Lake no le viene nada bien, nunca los arbitrajes, es mucho lo que se pierde, digamos, en toda una temporada. De hecho, el Real Salt Lake probablemente hubiera estado clasificado, yo no digo entre a lo mejor entre los cuatro primeros, pero que hubiera estado clasificado para playoff directamente, seguro, seguro que sí, porque yo creo que le han restado como mínimo de 8 a 10 puntos esos errores arbitrales que han tenido en su contra, expulsiones, penaltis, en fin, etcétera, etcétera.
Y también lo mismo digo para ahora en el caso de Monarchs, porque, bueno, pues el partido lo iba ganando 0-1, claramente, en la primera parte, aunque el partido estaba muy abierto y muy disputado, todo hay que decirlo, porque el Minnesota United 2 no se rindió en ningún momento, pero el Monarchs logró ponerse por delante con un gran gol de el que fue invitado nuestro la pasada semana, que lo tuvimos aquí, Jesús Barea, el español, el gaditano, que consiguió un golazo, por cierto, después de una jugada a balón parado, un rechace atrás de cabeza, el balón se le queda a él en la segunda, en la parte izquierda, digamos, del área, a balón pasado, y él, bueno, pues controló muy bien con la derecha y le pegó un zapatazo tremendo que se incrustó por toda la escuadra y ante el que el arquero del Minnesota no pudo hacer absolutamente nada. Eso fue el 1-0, se puso claramente por delante el equipo monarca y bueno, presumíamos que podía controlar el partido y de hecho lo estuvo controlando, aunque ellos empataron el encuentro en la segunda mitad por un penalti que bueno, que nos generó muchas dudas, es decir, porque todo ocurrió en prácticamente en 5 o 6 minutos. Ahí hubo un penalti que se pitó en contra y hubo también una expulsión por tarjeta roja. El penalti, pues, bueno, fue una entrada de Tommy Silva, bueno, yo creo que lo hizo claramente fuera del área, en mi opinión. Por lo menos la jugada se inició fuera del área, aunque después se quedó dentro, pero muy en un lateral, digamos en el vértice del área, por la parte, eh, digamos, izquierda, defensiva del equipo local, del equipo Monarch. Y bueno, lo cierto es que esa entrada, bueno, que quizás habría que discutir por qué haces una entrada de ese tipo que te puede costar o que puede, digamos, darle la posibilidad al árbitro de que te pite y termine pues costándote algo más que digamos que una falta normal, ¿no? Y que fue ese penalti que fue decisivo porque cambió la dinámica del encuentro. Pero insisto, en mi opinión fue fuera del área y lo he visto varias veces. Y yo creo que claramente la jugada se produce desde fuera del área, esa entrada de Tommy Silva a Troy Putt, que después Fariña convirtió en el empate y después, pues prácticamente 5 minutos después, 4 o 5 minutos después, una expulsión de roja directa a Gesarcani, que tuvo que ser dos amarillas, porque Gesarcani lo que único que hizo fue, el chico el juvenil, fue revolverse ante una entrada bastante dura, con los pies en alto, y bueno, le entendió que le habían dado un golpe y se giró. Y bueno, lo normal es que hubiera sacado tarjeta amarilla para esa entrada tan mala y que pudo costarle algún problema físico a César Cani, como al propio César Cani, a lo mejor por revolverse, pero el árbitro entendió que hubo violencia de César Cani porque él se revolvió excesivamente o él lo entendió así, no le hizo nada al jugador que hizo la entrada de Minnesota y lo echó. Bueno, pues ahí cambió el partido, totalmente, porque eso lo aprovecharon los visitantes para el que en el minuto 86 prácticamente por medio de Momo Camara, que es un jugador de Sierra Leona de 20 años, muy interesante, jugador rapidísimo, que estuvo siendo una pesadilla toda la noche por la banda derecha de ataque de Minnesota para los Monarcas, pues al final consiguió el gol anticipándose a la defensa en un centro que venía por la izquierda. Y bueno, pues ellos aprovechando, como digo, que tenían uno más, tuvieron la suerte de definir la eliminatoria y el partido, porque yo pensé que se podía ir a penaltis, ¿no? Al menos, digamos, hubiera tenido la justicia divina de ir a los penaltis, es lo mejor pasar por ahí, después de que estaba con un hombre menos. Pero bueno, los arbitrajes son así. Y a mí me molesta, sea el Monarcas o sea quien sea, es decir, definir un partido por decisiones arbitrales que marcan lo que pasa en el juego, en ese partido, yo creo que eso, y más en una eliminatoria a un solo encuentro, me parece absolutamente penoso y lamentable, ¿no? Pero lo cierto es que tampoco Mark Lowry y su equipo supieron jugar bien esos minutos y bueno, pues los propios errores, vamos a decirlo así, y las decisiones polémicas arbitrales, pues decidieron la suerte para el equipo de Monarchs. Bueno, pero estamos hablando también del Real Salt Lake, que es lo importante porque es el primer equipo. Mañana va a tener que jugar el encuentro, como digo,
en el estadio de Portland, un estadio siempre, bueno, difícil, complicado, pero hay que decir que el equipo de Portland viene de una goleada. Recordemos también que en el año anterior le pasó lo mismo al Real Salt Lake. Real Salt Lake perdió en la primera ronda y el equipo de Portland también falló y perdió en la primera ronda, en ese caso por una goleada tremenda y se quedó fuera de poder seguir compitiendo. Por tanto, bueno, pues están, digamos, los dos equipos con necesidad, digamos, de una redención de lo que ocurrió el pasado año, ¿no? Porque en el juego, como digo, de comodines o de la repesca, como ustedes quieran, de la Conferencia Oeste, Portland también quedó eliminado el pasado año y vamos a ver, sufrieron una derrota de 5-0 y el equipo de Phil Neville estará ahora con ganas de que no le ocurra lo mismo, ¿no? Y vamos a ver, el partido de mañana va a estar sin duda muy, muy interesante, muy igualado, puede pasar cualquiera. Y como digo, en las eliminatorias de postemporada, Pablo Mastroeni pues también no ha tenido mucha suerte porque salvo 2021, es verdad que es el único equipo que ha estado 5 temporadas consecutivas clasificando, eso ya es un dato importante, pero también es cierto que a las 5 temporadas solamente en 2021 ha podido pasar de primera ronda, ¿no? Ese es otro dato que tampoco se puede desdeñar en ese sentido. Pero bueno, ahora comentaremos, vamos a escuchar que tenemos preparado por aquí las palabras de Pablo Mastroeni, tenemos también de Brian Vera y de Catranis, lo que le pudimos hacer algunas preguntas a todos ellos y ahora les vamos a escuchar. Vamos a empezar por Pablo Mastroeni, que a ver si podemos ponerle, espera que acabo de empezar la grabación, pero quiero prepararla y ponérselo a ustedes también para compartirla a todos los que nos están viendo en directo. Y vamos a compartir esa entrevista en lo que esperamos también tener algún otro compañero con el que podamos hablar. Vamos a ver si podemos optimizar el estéreo del audio para que ustedes lo puedan escuchar perfectamente. Bueno, pues aquí tenemos a Pablo. Ya lo tienen ustedes aquí en pantalla y vamos a escuchar lo que nos dijo esta mañana, preparando este partido para mañana en Portland. Hola Pablo, ¿qué te preocupa más? ¿Tu equipo, Portland o los árbitros? Hey, un poco de los tres. Yo creo que salimos muy bien contra St. Louis y si salimos con la misma mentalidad, creo que vamos a andar bien. El Portland es un equipo muy dinámico en el ataque. Pueden hacer goles, te pueden hacer mucho daño. Y, y los árbitros siempre son un variable importante para un partido de fútbol. Ojalá hacemos el trabajo que necesitamos, así no influye tanto los árbitros. Eh, Tú tienes experiencia ya, 5 años y en este tipo de partidos. ¿Crees que las jugadas a balón parado, los penaltis, por ejemplo, que has estado ensayando, va a ser un factor determinante en este partido? Pueden ser, yo creo que los tiros libres, como en el último partido que jugamos, un saque de banda no hizo mucho daño. Los tiros libres que estamos consiguiendo cerca de nuestra arco también es un problema que tenemos que arreglar. Pero yo creo que en estos partidos, porque hay tanto emoción, eh, el equipo que controla más el partido con el balón y también el que está mejor parado sin el balón es el que yo creo que tiene la ventaja. Gracias. Okay. Bueno, esas son las palabras de Pablo en esta mañana, que no tuvimos tiempo de poder preguntarle prácticamente nada más, porque ya estaban para pillar el avión y había mucha prisa, pero bueno, el Departamento de Comunicación nos permitió por lo menos hacerle un par de preguntas a Pablo, ya que no tuvimos oportunidad en el postpartido tampoco de poder hablar con él y ofrecerles esa entrevista en español. En cualquier caso, bueno, pues aquí tienen, como digo, lo que nos dijo y me parece que, bueno, pues se pueden extraer buenas conclusiones en el sentido de que hay buena vibra en general, hay buenas sensaciones para este partido y eso es importante. Él dice que si se juega al mismo nivel que se jugó en San Luis de confianza y yo creo que eso es verdad,
porque el equipo dio la cara en todo momento en este partido de San Luis y estuvo ahí. Y bueno, después las circunstancias del partido terminaron empatando a dos, ahora comentaremos el encuentro, pero lo que sí yo creo que puede valer es la actitud, ¿no? Y que cuenta con todo el equipo, tiene el equipo sano, va a jugar con todo vamos, va a poner el mismo 11 que jugó en San Luis, o sea, prácticamente no hay ninguna variación y eso, bueno, la única variación puede ser Catranis, que efectivamente va a jugar Catranis por la izquierda, por la derecha Yedil, en el medio pues van a estar Justin Glad y Vera. Eso no va a variar, digamos, en la defensa. En media cancha va a estar Caliscan, Joel Caliscan, que sigue apostando por él, aunque tiene ya todo, bueno, el propio Pablo Ruiz lo tiene perfectamente y a Canelli también, pero va a optar por Caliscan y, bueno, va a acompañarlo por Brian Ojeda, que sí es un hombre indiscutible sin duda alguna ahora mismo en la media cancha, porque es quizás de los que mejor está, ¿no? El internacional paraguayo. Y después en banda derecha pues va a estar Gozo, que yo creo que es el chico que, bueno, que es la gran novedad, digamos, en el sentido de que es la gran sorpresa de toda esta temporada. Ha hecho un año magnífico, ha estado en el Mundial Sub-20 haciéndolo muy bien, participando, digamos, en jugadas importantes para la selección de todos de Estados Unidos en ese Mundial, llegó hasta cuartos de final y ahora, bueno, pues se le ha visto que es un jugador importante, que es el que marca, digamos, la frescura, la inteligencia, la rapidez de aportar cosas. Si no mete goles, por lo menos asiste, y eso es muy, muy importante. Y Gozo, sin duda, es uno de los que va a llamar la atención para este partido. Así lo destaca también la propia liga acerca de sus opciones. Y después por la otra banda, pues va a estar Diego Luna, por supuesto, que va a ser otro jugador fundamental en el esquema de este equipo, con después arriba Olatunji y Diogo, que son los jugadores bueno, que van a estar también, digamos, ofreciendo opciones ofensivas, digamos, en la parte ofensiva por parte del Real Salt Lake. Quizás Diogo más a la izquierda y a lo mejor Luna jugando como un falso segundo delantero, ¿no? O como un media punta de enganche, sería un poco así las opciones que puede darle y vamos a ver qué rendimiento puede tener este equipo de cara al partido. Bueno, vamos otra vez a compartirles. Y en este caso va a ser la entrevista que le preparamos o que le teníamos con Brian Vera, el defensor colombiano del Real Salt Lake, que es un jugador también importante, no solamente en lo que pueda aportar defensivamente, sino lo que pueda aportar ofensivamente. Hay que decir que estos dos equipos son muy parecidos en el sentido de Real Salt Lake y Portland, aunque quizás Portland, digamos, es peor equipo que el Real Salt Lake como equipo. Quizás tenga a lo mejor alguna individualidad mejor, de más categoría, han gastado más dinero que el Real Salt Lake, tiene más presupuesto también, pero los dos equipos, digamos, tienen problemas en defensa, pero arriba tienen ahora mismo pegada. Quizás Portland tiene más pegada que el Real Salt Lake, pero quizás también el Real Salt Lake ha estado defendiendo mejor. Sobre todo tiene un portero, Rafa Cabral, que está espectacular, ¿no? Que está, bueno, pues ya vimos como para un penalti en el último partido, es decir, es un jugador fundamental, sobre todo además, como le preguntábamos al técnico, que pueda a lo mejor en eliminatorias de este tipo, que es a un solo partido, y donde no hay prórroga, por cierto, si se acaba los 90 minutos se va directamente a penalti, pues aquí el factor, digamos, de los penales pues va a ser importante. Eso lo comentaba también Catrani en la entrevista que le hicimos, ahora lo escucharemos, pero vamos a empezar primero por Brian Vera. Aquí vamos a compartirles la entrevista. Aquí tienen ya la imagen del jugador. Vamos a ver si está todo bien en cuanto al audio para que no haya problemas y ustedes lo puedan escuchar sin ningún tipo de dificultad. Y efectivamente, vamos a escuchar al colombiano, al defensor central colombiano del Real Salt Lake. Sí, la verdad que los fans de Portland son
hacen mucha bulla y tienen muchos cantos y eso, pero yo creo que uno tiene que estar aislado a esas cosas y estar concentrado en el partido. ¿Crees que va a ser la clave defensiva para este partido? Yo pienso que estar todos muy juntos, muy concentrados, hacer los relevos, tratar de ayudar a mi compañero y yo creo que eso va a ser muy importante mañana. Bueno, pues parece que se nos cortó aquí. Al principio teníamos la entrevista, vamos a volver a ponerles de inicio. Para enfrentar a Portland mañana. No, pues yo creo que es lo mismo de siempre. Yo creo que lo que cambia en cada partido o en cada jugador siempre es más mental que táctico. Entonces yo pienso que independientemente de lo que diga el técnico, si todos estamos mentalizados en ganar y en dar todo, pues vamos a sacar los 3 puntos. Jimmy? Brian, entonces, Portland es un equipo que viene con mucho momento ahorita, a pesar de su último partido que perdieron, venían con un buen momento. También sabemos que es un equipo que por un error te puede castigar. ¿Cuál sería la clave para no cometer esos errores y tener un momento en controlar el partido en esa línea de atrás? Bueno, yo creo que Portland tiene muy buenos jugadores, sabemos que técnicamente saben jugar bien, pero nosotros también podemos jugar muy bien y yo siento que a las veces que hemos jugado allá hemos jugado bien, entonces siento que nosotros también en la parte de arriba tenemos gente que puede también en cualquier jugada hacer un gol, entonces yo creo que mañana va a ser muy parejo el partido. ¿Cómo tú controlas o balanceas básicamente la emoción de jugar un partido de playoff, pero también al mismo tiempo estar enfocado en el plan del juego? Bueno, yo pienso que hay que manejar la tranquilidad. Es un partido más, no sobrepensar que si es playoff o lo que sea, ¿no? Yo pienso que hay que pensar en hacer el trabajo de cada uno y estar tranquilos. La última, si llegas a marcar en Portland, ¿vas a bailar otra vez? Todavía no lo he hablado con Víctor porque él es el que me dice qué hacer. Okay. Entonces, sí, ahorita hablamos eso y ya miraremos qué hacer. Okay, muchas gracias, Brian. Okay. El equipo está realmente, o lo veo muy conjuntado y muy mentalizado, ¿no? Es una impresión desde fuera. ¿Cómo lo ves desde dentro tú? ¿También están en esa línea? Sí, obviamente estamos concentrados y mentalizados en lo de mañana. Como ya lo dije, pues, no es que no hay más oportunidades. Entonces siento que cada uno está concentrado y con ganas de ganar mañana. Son equipos parecidos en el sentido de que ofensivamente pueden hacer un gol en cualquier momento, hay gente con qué, hay calidad, pero también han tenido problemas atrás, ¿no? ¿Cómo ves tú que como central, cómo ves eso? Sí, obviamente todos los partidos son diferentes. Hay partidos donde las cosas no se dan como uno quiere, simplemente tratar de sacar los partidos adelante y así será mañana. La última cosa, a balón parado puede ser la clave para un partido como este, donde se juega prácticamente todo y va a estar muy igualado. Me refiero a una falta, un penalti, eso puede ser decisivo en esta, ¿crees tú mañana? Yo creo que para cualquiera de los dos va a ser muy decisivo cualquier pelota, tiro de esquina o falta que haya. Gracias. Sí, la verdad que los fans de Portland hacen mucha bulla y tienen muchos cantos y eso, pero yo creo que uno tiene que estar aislado a esas cosas y estar concentrado en el partido. Bueno, pues esas eran las palabras del colombiano Brian Vera, que bueno, que como ven está la gente, o sea, yo veo buen ambiente, igual que otras veces, pues no lo he visto igual, en este caso sí creo que hay un buen ambiente en torno al equipo, que los veo con confianza, que pueden a lo mejor superar esta situación
y esperemos que así sea, porque realmente es un poco lo que todos estamos esperando, ¿no? Es un partido único. Es muy posible que se llegue a penalti. Estuvieron ensayando y preparando penalti, ya lo comentamos también con Pablo Mastroeni, que realmente, bueno, pues puede pasar de todo, ¿no? En estos momentos, en esta fase ya, digamos, de la temporada, ya saben que los playoffs es otra cosa que se juega completamente diferente, se juega de una manera muy distinta a lo que ha sido la fase regular. La mentalidad también es otra y yo creo que eso también lo vamos a notar, ¿no? De alguna manera me parece que eso va a ser otra situación que se va a vivir mañana completamente distinta, pienso. Veremos a ver lo que da de sí, pero en cualquier caso yo creo que va a ser un partido donde va a estar muy abierto para uno y para otro y eso se va a marcar o lo vamos a ver y que como digo va a tener mucho o poco que ver con respecto a lo que ha sido la temporada regular hasta el momento porque en general la mentalidad que se utiliza es otra, ¿no? Aunque este es un partido de repesca, todavía no estamos realmente en playoff, que es una fase donde se juega el mejor de tres partidos. Recordemos que el que gane en el encuentro de mañana, pues va a jugar o tendrá que enfrentarse con el campeón de la Conferencia Oeste, que ha sido sorpresivamente San Diego. Y el primer partido va a ser el domingo a las 7:30 de la tarde, hora aquí de la montaña. Ese va a ser el primer encuentro del primer partido de playoff, realmente de la primera eliminatoria de playoff, que es al mejor de tres partidos. Es decir, se jugará seguro en San Diego. El segundo partido será el sábado de la siguiente semana. Bueno, en el caso del Real Salt Lake sería en Sandy. Y dependiendo de lo que pase en esos dos partidos, puede haber un tercer partido de desempate que sería nuevamente en San Diego. Esa sería la fórmula de cómo se va a jugar en esa primera fase de los playoffs. Si se supera mañana este partido de repesca. Ya tenemos con nosotros a Willy Barrueta, que ya saben que es la voz oficial del Real Salt Lake, en la emisora oficial también en español, y que nos acompaña aquí prácticamente todas las semanas para ayudarnos a analizar y comentar en torno a los equipos representativos de nuestro estado. Willy, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para ti, un saludo para la audiencia. Estoy aquí con la expectativa de lo que pueda venir el día de mañana, ¿no? Es algo que no hemos pasado por mucho tiempo, pero estamos aquí. Dicho sea de paso, es la primera vez que el Real Salt, desde que se instauró el play-in, está ahí. Sí, efectivamente, porque hasta ahora, las veces que ha estado en playoff, que digo solamente una vez, 2001, se ha llegado a instancias superiores, en las restantes hemos caído en la primera ronda de playoff, pero efectivamente en repesca no habíamos estado con este formato. Esta es la primera vez que estamos. El Portland ya sufrió el año pasado estar en una repesca y además caer por 5-0, o sea que ellos sí ya vienen, digamos, con la raja de no conseguir superar un partido de esta característica, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que se ha dado, pero ahora es otra circunstancia y vamos a ver cómo se da esta situación. Portland viene, por supuesto, más herido. Nadie pensaba, tal vez dentro de todas las expectativas, que el rival iba a ser Portland. Ni el mismo Portland se imaginaba que iba a estar en estas circunstancias, porque descender del lugar de privilegio que estaba a meterse a la repesca no nos lo esperábamos nosotros, por algún momento creíamos que podría ser el rival, probablemente Dallas, pero la expectativa lo cambió Dallas y Vancouver cambiaron toda esta situación, porque teníamos en el presupuesto de que Dallas no iba a ganar a Vancouver y se dio. Sí, tienes razón, que es que efectivamente nadie sospechaba o sea, que el rival iba a ser Portland. Todo el mundo, o por lo menos la Exacto. mayoría, pensábamos que iba a ser Dallas y que dependiendo un poco de los resultados podía ser jugar en casa o jugar fuera. Estuvimos durante muchos momentos de esa tarde-noche donde jugaban de ese Decision Day, donde estuvimos como octavos y teniendo el factor cancha a favor para jugar contra Dallas. Y de repente se dio la sorpresa y se metió Dallas, efectivamente ganando en Vancouver, que nadie lo esperaba, pero otra vez decisiones arbitrales marcan, digamos, la diferencia, y en este partido fue que los Whitecaps se quedaron con uno menos, ¿no? Sí, y muy temprano, ¿no?
al minuto 11 se quedaron con solamente 10 jugadores y eso pudo haber marcado la diferencia para que Dallas sacara el resultado. Y bueno, pues, y quién sabe qué es lo que pudo haber pasado después de esto, porque si es que Y Dallas, perdóname, Willy, o sea, consiguió el resultado Dallas, pero ojo, que Vancouver perdió el liderato de la conferencia oeste. O sea, le costó perder, digamos, porque la tenían hecho con un empate, le valía a Vancouver para ser campeón de la conferencia y al final la victoria de San Diego y la derrota de Vancouver propició que fuera San Diego el que diera la gran sorpresa y es el que se ha colocado como el campeón de la conferencia oeste, ¿no? sí, efectivamente, y lamentablemente, pues, si es que el Vancouver no ganaba, la situación hubiese sido, diré, si Dallas no ganaba, la situación hubiese sido completamente diferente para el Real Soleca ahora mismo, porque nos hubiésemos nosotros subido al octavo lugar. Teníamos 41, no, con el triunfo era, pero después de del triunfo de Dallas ya no teníamos ninguna otra cosa que hacer nosotros más que esperar el noveno lugar. Estuvimos a punto de ser eliminados porque Colorado estaba ganando, ojo, Sí, y correcto. Es que al hemos minuto acabado 90 con le metieron un 41 gol. puntos. Les estoy poniendo aquí el cuadro de cómo quedó definitivamente esa situación en por ahí debajo. Y como bien dices, estuvimos a punto de quedar fuera. Durante algunos minutos estuvimos con posibilidad. Bueno, creo que fueron 30 segundos, un minuto, porque Colorado se puso por delante en el marcador, para sorpresa de todos también, ganándole al AFC. En Y el al último final. minuto, en los últimos minutos, prácticamente faltando 3-4 si no me equivoco, había metido el gol Colorado. Y Exacto. Y después al en el poco 90 tiempo metieron el lo empate. volvió a empatar otra vez el AFC, ¿no? Sí, 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 sí. Y por algún momento nosotros que estábamos siguiendo la transmisión porque teníamos que ver cómo está la tabla, quién está ganando, quién está perdiendo, no nos dimos cuenta de ese cambio tan rápido que hubo donde se puso a ganar Colorado 2-1 y luego empató el AFC. Tan rápido fue, en cuestión de 5 minutos sucedió todo eso. Sí. Eso es lo que tal vez nos tenía a nosotros con la preocupación y siempre estábamos mirando qué está pasando en la tabla, quién estaba ganando y todas las cosas que se estaban dando, ¿no? Entonces, al final recién nos dimos cuenta que empató Colorado y que el empate fue al último minuto, porque Sí, si no fue. hubiésemos vivido toda la preocupación, el nerviosismo que estábamos teniendo en la transmisión. Porque la noche además se había dado en contra del Real Salt Lake, por lo que decimos, porque la expulsión de ahí en Vancouver pues implicó que el Vancouver ya lo tenía difícil, al final Dallas fue capaz de darle la vuelta y ganó ese partido, se colocó con 44 y ya fuera del alcance de Real Salt Lake, porque aunque ganara Real Salt Lake iba ganando y después Ajá. se empató, de 43 pasó a 41, pero ya con 43 a Dallas ganando se colocaba con 44 y ya no estaba al alcance nuestro. Entonces, ahí, como tú bien dices, quien se llevó el palo fue Portland, que perdió en casa. Y eso pues propició que perdiera la séptima posición, que la tenía prácticamente asegurada, porque entre otras cosas nadie esperaba que Dallas fuera a ganar en Vancouver. Vancouver jugándose el primer puesto en la conferencia oeste y al final pues se quedó octavo y se metió en repesca o en tener que jugar a repesca contra el Real Salt Lake que acabó con 41, lo mismo que San José que ganó y lo mismo que Colorado que terminó empatando ese último partido. Y lo que ha salvado el tema, la clave ha sido sin duda alguna los 12 victorias. Eso ha sido muy importante para que el Real Salt Lake acabara noveno. O sea, fíjense ¿Tú lo que te, importan las victorias, ¿no? ¿Tú te imaginas lo que pasó en el momento que se estaba siguiendo la secuencia de juegos? El Real Salt Lake estaba ganando 2-1. Mm, En ese momento estaba empatando Colorado. Colorado no tenía ninguna posibilidad. Al minuto 87 de juego, mete el gol Colorado. Ese momento, Real Salt Lake todavía estaba ganando. Colorado no hacía nada. Pero un minuto después, el San Luis mete el cabezazo de Klaus y te imaginas lo que pasó en Colorado, ya se sentían adentro.
ya se sentían adentro porque Real Soleil que estaba empatando y ellos pasaron a ganar. Sí, Y eso fue al 87. Y 3 minutos más tarde les viene el gol del empate que otra vez los saca de lo que era la zona de repesca. Esos momentos, te digo que nosotros no la vivíamos porque nosotros estábamos transmitiendo cómo va Colorado, cómo va San José y cómo va Vancouver. Ese era, y seguíamos la secuencia. Pero nos descuidamos 5 minutos que cuando terminó el partido y dijimos, estamos clasificados, ¿cómo está? Vancouver vimos, Vancouver 2-2. Y cuando vimos la secuencia de los goles, nos dimos cuenta y dijimos, mira, imagínate, por un momento, solamente por un minuto, por 3 minutos estábamos eliminados, porque el gol de Vancouver vino al 87, el de San Luis al 88 y al 90 llegó lo de LA, o sea que por 3 minutos el Real Sole que estuvo fuera de la clasificación. exacto. Me lo has descrito perfectamente, narrado como tuvo que ser. Y fue realmente muy emocionante ese Decision Day, esa decisión final, que bueno, tuvo toda esa tensión, todos esos momentos en que por minutos estaba de una manera, estaba de otra. Y bueno, la verdad es que ha sido pues emocionante y espectacular y sobre todo satisfactorio, porque al final lo importante era pasar, meterse de la manera que fuera, siendo octavo, siendo noveno, siendo lo que fuera, pero había que entrar y bueno, el Real Salt Lake lo consiguió en un partido que bueno, que se nos complicó al final, ¿no? Porque estábamos teniéndolo bastante claro al principio, Willy, Exacto. que no jugó mal el Real Salt Lake este partido. Lo que pasa es que se complicó un poco la vida, ¿no? Al final. Es que lo que pasa es que San Luis, sin ninguna presión, quería cerrar bien en su casa, ¿no? Ellos se dieron cuenta de eso, que lo sorprendieron en el primer tiempo y que en el segundo tiempo salieron desde el inicio a tratar de buscar el gol del descuento y luego el empate y una vez del empate. Ellos estaban jugándose un partido como si estarían jugándose algún título, porque se apuraban, celebraban los goles y buscaban. O sea, no es que aquí ya no tienes nada que hacer y no importa, no, se las jugaban y se las jugaban como tal cual lo hizo el LA. El LA hizo lo que tenía que hacer, viéndose Sí. clasificado con sus posibilidades de quedarse en esa misma instancia también, ¿no? De lo que era el tercer lugar, porque básicamente ellos sabían que con Vancouver con 63 puntos y ellos ya estaban con 59 abajo, no importaba si perdían o ganaban porque nadie los iba a sacar de esa posición tampoco. Exacto. Entonces se jugaron y jugaron para Real Salt. San Luis estaba jugando probablemente para Colorado y para Dallas y para ellos mismos. Eso está O sea muy que, bien, porque eso está muy bien, que claro, vemos que nadie, digamos, facilita el trabajo al otro, o sea, tiene que competir y tiene que trabajárselo. Eso está muy bien, ¿no? sí, sí. Yo recibí un mensaje que cuando estaba el partido y estaba perdiendo rápido Dallas, no me había dado cuenta del mensaje que me había llegado. Decía, ya llegó la corrupción a la MLS también, porque creían que en Vancouver se estaban vendiendo y que había un jugador que se hizo expulsar al minuto. No tiene sentido que te hagas expulsar al minuto Claro, 11 si no es más que para asegurar la clasificación de Dallas. claro. Era un comentario que se venía, ¿no? Así que se venía de pronto, pero lo cual yo creo que no se dio, que no, porque se vio mucha No, transparencia, no. tanto en el juego de LA, que no tuvo nada que hacer, jugó a favor de Real Salt Lake, Vancouver trató de hacer lo suyo, entonces creo yo de que se dan, y San Luis la forma como jugaba, tampoco San Luis nunca se iba a echar ni venderse en el partido, ¿no? No, para nada. Entonces se ha jugado bien, pero te imaginas lo que le costó el último gol al minuto 90, el gol de Acosta, que le meten a Colorado, incluso le costó a Colorado el descender hasta el puesto 11º, porque con el triunfo de San José Sí, llegó al 10º lugar. exacto, exacto. Al final incluso hasta San José lo superó, porque a igualdad de Exacto. puntos ellos se colocaban, San José se colocaba por encima de Colorado. Y el Real Salt Lake con los mismos puntos, con 41, pudo ser noveno, por lo que digo, el factor de las 12 victorias, eso fue Exacto, la clave. definición contra Colorado. Exacto, con Colorado y con San José. Al final fueron todos con los mismos puntos, Exacto. pero tener 12 victorias le permitió al equipo
de Pablo Mastroeni meterse en esta postemporada y el partido de mañana, que bueno, vamos a ver qué es lo que Pero puede dar de sí. fíjate Partidos a las 8:30, hora de la ahora, montaña, ahora, ¿eh? Que ahora recuerden. fíjate la definición que se dio entre Dallas y Portland. Sumaron 44 puntos los dos. Sumaron 11 victorias los dos. Se Sí. fueron a la otra definición. O sea que incluso la 11 propia victorias, MLS 12 derrotas, 11 empates, o sea que estuvieron prácticamente ahí uno y otro, entre Dallas y Ex- Portland. ex- no, ellos pasaron a la tercera etapa de definición. Primero los puntos igualados, se fueron a la definición de partidos ganados. De ahí se fueron a la definición de goles, ¿no? De partidos perdidos, igual los dos. Partidos perdidos los dos iguales, exactamente. Y la Exacto, definición de goles donde el uno tenía -3 y el otro -7. Y eso fue exactamente. lo que definió para que Dallas fuera séptimo y Portland octavo, ¿no? Básicamente se fueron a la definición de quién metió, quién recibió más goles, Sí, ¿no? exacto. Eso. Y fue una diferencia de 4. Y si llegaban a ese, y si llegaban a a ese mismo nivel con goles, se iban al fair play. O sea, que fue. Se iban al fair play. Imagínate. O sea que Imagínate, si hubiera sido esa así. definición de Portland y le costó a Portland el último partido, Es que le te iba a decir costó. que es el último partido, los goles encajados en el último partido es lo que le costó la clasificación también, ¿no? Claro, porque le metieron cuatro. Claro, justo la Le metieron diferencia que cuatro. tiene, que tuvo con Dallas, esos cuatro, Claro. Los -3 y cuatro que tenía, -7. la Wow, recibió. wow, 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 wow. O sea que nadie se imaginó, por eso te decía que era complicado creer que Dallas iba a llegar al puesto 44 y que Portland iba a bajar. Eso no estaba en ningún momento No, 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 no estaban. de los pronósticos que No, no dábamos lo nosotros. sospechábamos ninguno. Cuando Nadie. estuvimos la semana pasada hablando de eso, pues no se nos pasó por la cabeza a Sí, nosotros, pues yo creo que a nadie. Porque a es que nadie. encima, fíjate, 4 goles le metió San Diego y fueron los 4 que le Los han... cuatro que marcaron su Wow, eliminación, wow, mejor wow. dicho, su descenso en la tabla. Eso es. ¿Te Tremendo. imaginas? Es curioso eso, ¿no? Ese dato no me lo había yo apuntado, no lo había mirado, pero bueno, buenísimo Sí, apunte, el buenísimo apunte ese, Willy, porque es que increíble, ¿no? Increíble todo lo que pasó en esta jornada. Por eso hemos hablado muchas veces que en el fútbol no hay que dejar nada por sentado ni por hecho, ¿no? Hay que ganárselo, hay que trabajárselo. Y bueno, y cuando no te lo ganas, pues es lo que pasa. Mañana va a estar tocado Portland, sin duda alguna. Veremos cómo le afecta eso a ellos moralmente, ¿no? Porque yo creo que claro. un equipo viene en ascenso, que es el Real Salt Lake, que lo hemos hablado otras veces. Además, esto ha estado pasando en temporadas anteriores, donde los que han entrado por último de panzazo, es decir, en la repesca al final, pues terminan dando algún susto y ya ha pasado un par de veces que que entran de repesca en la primera eliminatoria de playoff eliminan al que quedó primero. O sea que Fue lo que hizo Real Solé que cuando se quedó Pablo Mastroeni de interino después de que Freddy Juárez se fue exactamente. al Fue el Seattle. 2001, fue la única vez que se Claro, llegó lejos, ¿no? el 21, fue el 21, cuando 2021, efectivamente. el 21, cuando Freddy se fue y se quedó de interino Pablo, nosotros estábamos en la situación de San José. Nosotros teníamos que ganar y tenían que perder otros dos. Sí. Entonces, Real Sole Y dejamos ganó fuera al a Galaxy, Kansas, ¿no? Me parece que ganó a ganó a Kansas. Kansas, sí. Y Kansas con esa derrota se perdió el primer lugar. Y ese primer lugar Con aquel gol que jugaba llamamos Da Dallas, Miracle, ¿no? No recuerdo ahora. El gol de Damir que de Damir. que ya le llamamos Da Miracle porque fue un milagro prácticamente, ¿no? Ese gol. Claro, ese gol fue en el último minutos, en los últimos minutos, para que Real Sol ganara a Kansas y Exacto. luego se quedara incluso en Kansas para jugar el otro partido con Kansas, porque Kansas había quedado en el segundo lugar. Al perder Kansas, Seattle pasa a ser el primer lugar y en ese entonces, como eran siete,
Seattle descansaba hasta la siguiente ronda y nosotros jugamos, jugamos en Kansas la definición y luego se jugó con Kansas otra vez y ahí otra vez se le gana por 1-0 a Kansas. Entonces, en la otra ronda ya te toca jugar con Seattle. Y con Seattle se peleó y se defiende y se queda empatados y nos vamos a los penales y ahí aparece la figura de Ochoa cuando Ochoa tapa el penal. Ah, es verdad, sí, efectivamente, efectivamente. Ochoa tapa el penal y con ese penal que tapó Ochoa, nosotros llegamos a lo que es Que tenemos una la final de historia la conferencia. de cosas buenas y cosas malas con el tema de los penaltis, ¿no? Porque fíjate que en el 2013 lo perdimos precisamente en Kansas, esa final por penalti, que la falló Tony Beltrán, recuerdo en la segunda tanda de penaltis, me parece que fue. No, fue el colombiano, bueno, el que lo tenía. Real Solé ya tenía todo y había fallado Kansas un penal después de la primera ronda de penales y se quedó con este muchachito, el colombiano que le decían Rufío, se me fue el nombre. Ah, sí, Eh, sí, sí. él, él Sebastián, tenía. Sebastián sí, no, Saucedo no. no, Sebastián, Ya, Sebastián, sí, bueno, no recuerdo ahora, sí, el colombiano, él, sí. él tenía que meterla y Real Sole que era campeón y se la dio en la mano. Se puso nervioso, ¿no? Entonces, eso fue que prácticamente ya todos cantábamos y creíamos que Real Sole que era campeón Pero porque en no el había. 2009 se proclamó campeón el Real Salt Lake Y ganando el, por 2000 penaltis a LA y Galaxy, el ¿no? 11 o el 12, ¿cuándo fue? El 13, ¿no? Fue El 13 fue ese, el sí, con 13 Sporting Kansas. con Kansas, sí. Y que fue una injusticia también porque recuerda que Bueno, mereció eh, ganar el Real Salt Lake, fue muy superior en esa final. estaba ganando 1-0 y luego hubo una doble tarjeta amarilla que no se marcó al capitán al francés, se me fue también el nombre, Alto o Pelón, y tenía una segunda falta para tarjeta amarilla, no le dieron la tarjeta y que la postre debía ser la roja, y él es el que mete el gol del empate para irnos a los penales, o sea, una injusticia total, ¿no? Sí, no, es que no hemos tenido suerte con los arbitrajes, desde luego, ninguno, pero ninguna. A lo largo de toda la historia, el Real Salt Lake ha estado muy, muy condicionado por malos arbitrajes que nos han perjudicado muchísimo en general, ¿no? O sea, no, yo no Sí, recuerdo ninguna vez que haya favorecido, al revés, todo lo contrario, ¿no? entonces Real Solé, que en dos oportunidades, así metiéndose de panzazo, llegó a una final, la primera hasta llegó a campeonar, ¿no? Con los penales, y la segunda llegamos a la final de la conferencia que nos ganó Portland. Portland nos ganó en su casa, jugamos, ¿no? Ese Ah, partido. Y efectivamente, sí. Portland la perdió frente a y Portland tuvo todo, porque incluso Portland había sumado más puntos que el otro equipo de la otra conferencia, que era el New York City, En New York que City, sí. el New York City llegó también con menos puntos que Portland y por lo tanto se jugó en la casa de Portland y Portland pierde el campeonato en su casa y a nosotros nos ganaron por 1-0 nada más ese partido. Esa vez estaba Giovanni Savarese como entrenador del Portland y de De ahí Portland, salió sí. Giovanni Savarese, ¿no? El Sí, venezolano. sí, que está ahora de comentarista en Apple TV, con el MLS Season Pass, haciendo, digamos, los comentarios en español. Y ahora, bueno, pues ya lleva tiempo fuera digamos, del banquillo, ¿no? Está más metido en labores de comentarista. Bueno, pues efectivamente, recordamos toda esa historia y es tremendo. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a hablar del partido aunque yo lo comenté un poco muy rápido, pero quería comentarlo contigo también. Digamos, esta la parte agridulce, la parte dulce fue que el Real Salt Lake con todo, que está como bien narrando, pasándolo muy mal y pensando que podíamos incluso haber estado fuera, al final consiguió entrar, pero después tuvimos al día siguiente el partido que todos esperábamos que podía ser, bueno, jugábamos en casa, la primera eliminatoria, digamos, de playoff para el Real Monarch, después de haber quedado campeón, no Ah, había vuelto otra vez a estar ahí y teníamos muy buen equipo, estamos jugando bien, empezamos ganando 1-0 y al final, otra vez, decisiones arbitrales nos afectan y en el minuto 65-70 dos decisiones, un penalti en contra y una expulsión y perdimos la eliminatoria.
¿Cómo lo viste Sí, eso? lamentablemente. ¿Cómo lo analizas? Empezamos desde el principio del segundo tiempo, salimos ganando, pero salimos perdiendo desde la alineación, ¿no? Porque la falta, diré, el descanso de Jesús Barea afectó muchísimo. Sí. No, Barea había metido el gol, Barea es el Golazo. más peligroso, y sin embargo, el segundo tiempo sorprendemos, sale el equipo sin Barea. Sí, Desde ahí ya y no salimos entiendo mal. por qué, porque no pude preguntarle esta mañana, no tuve oportunidad después de salir en entreno. Estaba entrenando perfectamente con el primer equipo esta mañana, jugando muy bien. O sea que estamos a martes, eso fue el domingo. O sea, no creo que haya sido por un problema físico. No entiendo el cambio de Mark Lowry de Barea, y estoy contigo. O Sí. sea, eso le En el afectó segundo tiempo muchísimo al salimos equipo. perdiendo, ya es un jugador importante. Sí, sí. Y eso. Bueno, el Yo estuve en goleador el del estadio. equipo, 14 goles en 19 partidos, lleva Barea contando con este partido de playoff. O sea, una cosa espectacular, ¿no? La temporada que ha hecho el español. Yo estaba en el estadio y vi que los jugadores de el Real Salt Lake estaban en cantidad ellos, eh, soportando, apoyando, estaban ahí. Y incluso noté que algunos de ellos, yo estaba, sin darme cuenta, estaba una fila más arriba de los jugadores y pude notar, ahí estaba Catrán, estaba Quinton, estaba Caliscán, estaba Piol, estaban varios jugadores Y que las al chicas final. también, ¿no? Las niñas también Oh, estaban sí, algunas. sí. Y cuando vieron a Jesús, alguien dijo, Jesús es out, Jesús es out. Ya, sí, y se dieron cuenta, ya. Dijeron que está en la banca, ¿no? O sea, se dieron cuenta de Jesús, hasta ellos mismos se sorprendieron que Jesús no estaba. O no sé por qué se sorprenderían, porque tal vez sabían que iba a salir o lo estaban reservando para Portland. Imagino, no sé, tal vez sea algo de Pablo que haya dicho, porque a Jesús no lo vi nada enojado, al final sí lo vi, al final sí lo vi bien, bien enojado, que sí, que casi se agarra con uno del cuerpo técnico de Minnesota y con también un jugador, ¿no? Sí. Eh, sí, y luego salió él, sí, muy molesto para hablar con un niño que estaba llorando, un americano que estaba llorando ahí junto al papá, que le había mostrado un cartel que le decía, Jesús, quiero tu playera. Y el niño estaba ahí y él salió y le dijo algo al niño y se entró otra vez. Y luego salió alguien del cuerpo técnico a darle la playera al niño y fue un momento emocionante porque el niño salió llorando con la playera de Jesús Ah, Barea. qué bonito. Sí. Mira, quiero que me cuentes las dos jugadas, porque yo he visto repasado varias veces el penalti. Para mí, Tommy Silva le hace una entrada que yo creo que no era una entrada correcta, era muy arriesgada, pero yo creo que la hace fuera del área. Incluso él indica que la hace fuera del área y yo veo las imágenes y desde luego el primer contacto está fuera del área, no está en el vértice. Después cae dentro, tampoco muy dentro, está en la línea prácticamente del área. No sé cómo lo viste tú. Sí, sí, yo estaba del lado opuesto, yo estaba al lado norte y la falta fue al lado sur, un poquito lejos, ¿no? Y por un momento me desubiqué de la jugada porque, y sí escuché los comentarios que eso no era penal. Yo, pues, te soy sincero, yo me desubiqué porque también estaba siguiendo el partido de Argentina contra Marruecos, que estaba jugando la final del sub-20. Del sub-20, Entonces, sí. sí, Vaya pero sí. sorpresa que Marruecos terminara campeón. Sí, 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 sí. Dicho sea de paso, yo hice en el Instagram un reporte de cómo Marruecos avanzó tanto en los deportes y es increíble. Es Mm. increíble, es fuera del tema, pero es increíble cómo ellos han hecho un scouting en Europa. Es más de la mitad del equipo de toda su delegación, de toda su, de todos los, más de la mitad de todos los que han llevado al Mundial, incluyendo a los que no han jugado, te diría yo que el 70% son fuera nacidos, no nacidos en Marruecos, Sí, pues son marroquíes pero nacidos fuera. Pero es que hay una nacidos fuera. inmigración tremenda en Europa, en España, en Bélgica, en Hay Holanda dos nacidos en y España, en dos Francia. nacidos en Claro, España. claro, hay unas comunidades marroquíes tremendas, ¿no? Tremendas. Sí, Esa sí, es otra sí. historia que ya podríamos Claro, comentar sí, sí, te decía. Entonces, yo de los por ese problemas que lado un hay. poquito me descuidé del penal, pero todo el mundo hablaba de que no, de que no era penal en ese momento, ¿no? El árbitro fue bastante rigurista, tal cual lo fue con la expulsión de Herzakani, que sí le dio motivos y que a la vez
¿no? Pero fue También una entrada muy fea por parte del jugador del de otro jugador. Minnesota con los dos pies Exacto. en alto y bueno, Sarkani se revuelve, pero tampoco es que le dé un golpe, tampoco es que haya una violencia de una No, agresión. él Simplemente se considera, revuelve. Yo creo que eso se hubiera resuelto con una amarilla para los dos. También muy claro, rigurosa sí, esa tarjeta roja. él consideró una mala intención, pero a veces los árbitros no saben entender lo que es la reacción del jugador, el momento Claro, anímico, pero lo que de se la está falta se jugando. olvidó, o sea, pero y de la falta del otro tipo que entró muy agresivamente y con los pies en alto, eso por lo visto no lo tomó en consideración para nada, ¿no? Y ya me Sí, entiendes, o sea, sí, sí, si sí. tomas en relación una cosa, tienes que tomar en relación la otra, porque No, todas son la sí. misma acción, todo se produce en el mismo momento. Yo sinceramente digo, me pareció muy riguroso, una cosa y otra. Además, ni se lo planteó, vamos, tomó las decisiones a favor de Minnesota y en contra del equipo local. Y chicos, Eh, es- es raro, los ¿no? árbitros a veces no tienen en consideración las reacciones, la actitud de los jugadores, el momento que están pasando, ¿no? O sea, y no es a propósito, es el hecho, es la reacción, es la acción o reacción a una acción, o sea, a lo que había pasado, ¿no? Tal cual nos pasó a nosotros, y yo sí te prometo, yo decía que en el partido ante San Luis nos íbamos a quedar con 10 hombres el momento en que Diego Luna comete la falta. La reacción de Diego Luna fue atroz, fue Sí, terrible, sí. una reacción ahí cuando, En eso te doy la razón, sí. sí, cuando estaba con Wallen peleando el número 6 de San Luis, que lo provocaba en todo momento a Luna, y Luna no Sí, se aguantó tras algo. Y Luna sí, yo decía, a Luna lo van a echar, pero el árbitro consideró es que lo están que la falta buscando, había sido saben que no ser, que es un chico con temperamental y lo buscan, ¿eh? Lo exacto. provocan. Y por algún momento creí yo que salió Luna porque probablemente también Pablo no quería correr ese Sí, riesgo que estoy de Luna, ¿no? acuerdo. Entonces, Luna tiene que concentrarse, Luna tiene que saber entender el momento que se está jugando, especialmente las circunstancias, ¿no? En que estás jugando. Él reaccionó. Y no caer en las César, provocaciones, es exactamente. inteligente. Yo creo que alguien que aprendió bien esto es Brian Vera. Brian Vera ha pasado 2 años difíciles con el Real Soleil y yo creo que él sí aprendió a que lo provocaban y ahora sabe controlarse, ¿no? Antes era el que iba a defender primero, antes el que iba al choque primero, antes era el jugador que si había una bronca él se metía primero. Ahora tú lo ves más relajado, más tranquilo. Aprendió de sus errores y alguien tuvo que haberle dicho, ¿no? Si no le pasa, si no es una, es otra para Vera. Si es que no le sacan tarjeta, comete penal o mete autogol, lamentablemente, pero son cosas que pasan en el fútbol, pero que muchas veces no tienen mucho que ver con la intención del jugador, lamentablemente, ¿no? Los penales y los autogoles que ha metido, básicamente han sido, no creo que han sido así de manera torpe e intencional, sino circunstancias del juego y que a la postre los penales que se han cobrado por culpa de Vera han sido básicamente bastante riguristas, ¿no? Y Sí. eso es lo que siempre hemos estado reclamando. Y de ahí los autogoles que ha metido han sido desafortunadamente sí, también igual desafortunados, como se puede volver a recalcar. Sí, sí, está Pero claro. él aprendió de sus errores y Luna tiene que aprender. Yo dije, a Luna lo van a echar porque por eso es que el VAR lo llamó al árbitro, pero el árbitro consideró otra cosa y le dio solamente la tarjeta amarilla. Pero yo creo que tenía en este caso, tenía argumentos, ¿Argumentos? digamos, argumentos. Argumentos, claro. Yo Lo decía, que lo van a pasa es que echar. tenía argumentos, como tú dices, también para si hubiera querido haber hecho daño de lo contrario, ¿no? O sea, que Sí, sí, sí. argumentos podía haber tenido de una manera y de otra, en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Y lamentablemente, pues, César Cani se equivoca y reaccionó, pero como te decimos, ¿no? Igual, es el momento del juego. Él no creyó que el árbitro lo va a echar. Y No, porque eso otra cambió cosa te todo. digo, es una reacción, es verdad, a esa entrada tan fea con los pies que parece que le había dado un golpe y él reaccionó y se gira, pero yo no le veo maldad en el sentido de que no va a pegarle, al contrario, o sea, no va a agredir, lo que hace es revolverse en una situación como esa, es que me parece excesivamente riguroso o sobreentender de que el chico que es muy jovencito y que no ha tenido tampoco, pues dice que es una persona, un jugador conflictivo, los árbitros tienen que saber también qué tipo de jugador es. Y Sarkani no es ese tipo de jugador.
Entonces, me parece excesivo. Y aparte de eso, también el árbitro tiene que saber que se está jugando lo que se está jugando y que dejar a un equipo con un hombre menos en esos momentos puede afectar a la suerte de la eliminatoria, ¿no? Y los árbitros también saben cómo actúa el jugador. Y una de las cosas, probablemente aquí está el detalle que tú como lo que apunto lo que tú dices, una de las una de las cosas que tienen que tener en cuenta es cómo es el jugador. O sea, si el jugador es temperamental, yo te aseguro que a Luna ya lo tiene marcado, a Vera lo Sí, tenían marcado, a sí, Chicho sí. lo tenían marcado como el que comete, el que se fabrica las faltas y todo eso. Los árbitros saben, y los árbitros saben que hay jugadores que aprovechan las circunstancias del juego para cometer una falta y ellos lo castigan como tal. Entonces, aquí fueron bastante riguristas con este muchacho. Al momento que te cometen esa falta, el jugador sabe qué movimiento hacer para evitar un contacto con el otro y sabe qué movimiento hacer para devolver la falta también, ¿no? O sea que si tú te caes, aprovechas el levantar el pie encoger el pie para hacerle daño al otro jugador también, pero es de manera intencional. Aquí, como tú dices, ¿no? La reacción de Gesarcani tal vez que tiene que aprender es, no sé, a protegerse y a cuidar en este tipo de jugadas, pero lamentablemente el árbitro reaccionó creyendo que el movimiento que hizo el jugador es aprovechando las circunstancias de la caída para devolvérsela al otro jugador la falta. Entonces, eso es lo que lamentablemente juzgó y lo cual para mí está mal, porque tienes que tener en cuenta varias cosas que tú dijiste, ¿no? El momento del partido y el jugador sobre todo, ¿no? Claro. Isai Melgar está aquí con nosotros también. Gracias por estar y por, bueno, pues ponerte con nuestro comentario, con nuestro análisis de cada semana, Isaí. Buenas noches. Buenas. Bueno, Disculpen ahora. si no te preocupes. Estábamos Hola, hablando, no sé Isaac. si viste el partido Mm. de Monarcas, ¿lo viste? No, no pude verlo. Tenía pensado ir, pero bueno, estar con una esposa embarazada está complicado. Bueno, Entonces, pero ¿viste la jugada o la repetición? ¿Pudiste ver lo que estamos comentando o no? sí, sí, vi un poco, vi un poco. ¿Qué te pareció el penalti y la expulsión? Si no sé si pudiste ver la expulsión. Sí, bueno, es que son lo que yo opino de ese tipo de jugadas siempre es de que el árbitro debe de llevar siempre una métrica o debes de tú entender cómo el árbitro va a llevar el partido conforme va pasando el tiempo, ¿no? Creo que también hay situaciones en las cuales actualmente tú ya no sabes qué fue intencional, qué no fue intencional, que aunque haya sido con intención, no debiste haber hecho ese movimiento. Hay muchas situaciones así que están pasando en el fútbol moderno. Yo creo que vivimos en una época en la cual tú ya no sabes qué es falta, qué no es falta, qué es roja, qué no es roja, qué es penal, qué no es penal. Son situaciones del juego que deben de irse dando y también cada árbitro juzga o tiene criterios muy diferentes. Sí, y sobre todo en partidos que son a partido a eliminatoria de partido único, los árbitros deberían ser más rigurosos en el sentido de saber que cualquier decisión de ellos afecta totalmente a la suerte de la eliminatoria, ¿no? Que no es un partido cualquiera, que es una eliminatoria, que ahí hay muchas implicaciones, entonces se lo tienen que pensar dos veces para tomar decisiones como esa de expulsar a alguien bueno, o de pitar un penalti con todas las dudas que era el penalti este, porque digo, yo claramente lo he visto varias veces las imágenes y me parece que es claramente fuera del área, ¿no? Sí, y también debemos de comprender un poco en el aspecto de que qué se está jugando. Ya es un juego de playoff, no es un partido de temporada regular. Y el árbitro también debe de ponerse en esa situación, como de la decisión que tomes va a ser la más importante de la eliminatoria. O sea, un equipo puede quedar fuera por la decisión que tomes. Entonces, muchas veces ocurre eso que no termina por darse, pues no se le da muchas veces el beneficio de la duda a los entrenadores y ocurre la situación y en ligas, partidos como esos donde no hay VAR, pues también tienes que ser más, tienes que tener más la cabeza fría para tomar las decisiones. Entonces, también ahí estaban los asistentes que pudieron haber ayudado. Yo no sé qué tanto haya pesado esa participación de ellos, pero bueno.
son No, cosas que pasan. no tomó ninguna decisión, ni siquiera lo consultó, o sea, automáticamente tomó esa decisión. ¿Viste el partido del Real Salt Lake? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, o sea, yo creo que fue un muy buen inicio. Yo lo que más temía de este partido era que Luna fuera expulsado, realmente. Luna, Lo que comentaba Willy. sí, o sea, él tiene que entender que no se estaba jugando el equipo solamente en la clasificación, sino que si el equipo clasificaba, iban a jugar un partido probablemente sin él si no controlaba un poco sus emociones. Y también él está en la mira de muchos árbitros. Entonces, yo Y estuve. de muchos contrarios que lo saben cómo es y lo provocan, ¿eh? Sí, y yo estuve bastante de acuerdo con que lo hayan sustituido relativamente temprano en el juego. No, no siento que sea lo ideal, pero como estaba tanto él como los contrarios provocándolo, creo que fue bastante buena decisión que lo hayan sacado. Después de eso, no estoy, la verdad, pues muy contento con el desempeño. Claro, era un juego de visita. San Luis quería llevarse un punto. Ellos ya estando eliminados, quieren llevarse un punto al menos en su último partido de la temporada. Pero creo que se pudo haber jugado mejor y yo todavía sigo sin entender ciertos cambios que se han hecho durante las últimas semanas y hemos hablado mucho, Carlos, que quizás los refuerzos que han llegado de Real Salt Lake en los últimos 2 temporadas, o al menos desde que se fue Gómez para acá, no han sido los mejores. Para mí el mejor ha sido Catranis y Catranis ha perdido bastante protagonismo que yo sigo sin entender por qué. Sí, bueno, creo que va a jugar mañana, ¿eh? Por lo que vi en el entreno de esta mañana. Tengo declaraciones de él, por cierto, aquí, que si quieren lo podemos escuchar. Pero bueno, va a jugar mañana con total seguridad. O sea, yo creo que él va a ser un hombre importante en el esquema del Real Salt Lake en este partido en Portland. Y como digo, él fue uno de los elegidos por el cuerpo del Departamento de Comunicación de Real Salt Lake porque tendrán claro también que va a jugar de titular mañana, ¿no? Sí, bueno, ojalá, porque creo que aporta mucho más Catranis ofensivamente que lo que puede hacer Junqua Sí, o absolutamente. Caliscán cuando juega en esa posición también. Sí, absolutamente. Vamos a escuchar un poquito a Catrani, no entero, pero sí un trocito de esto. As I said, it's different games. The energy is different, the atmosphere is different, and then playing away, you need to just shut down everything around and prepare and concentrate on what you and your teammates are to do in the field. And I think if we do that, we're gonna work out with the 3 point, with the win. Sí, una pregunta. Los estadios griegos se parecen mucho al de Portland, con la afición muy cerca y presionando mucho. O sea, probablemente mañana te vas a sentir como en casa, ¿no? Stadiums in Greece are very similar to how it's going to feel in Portland tomorrow. How are you going to manage that pressure from the audience? Que si va a estar en casa. Que si se creen que va a estar en casa por el tipo de ambiente como los griegos. But the environment's going to be so similar in Portland as it is in Greece. I mean, as I said, we play for these big games to have a good crowd, even if you play away. Even if you don't have your own fans, it gives you motivate to have this atmosphere around you. But when the game starts, you need to don't think about this and just stick to the plan of the coach and the team, and this is what we're gonna do. Las jugadas a balón parado, faltas, penaltis pueden ser decisivos en este partido. ¿Qué crees? Do you think that penalties and side kicks are going to be decisive for this game? Honestly, I hope we don't end up there like we win before the PKs. But I mean, it's a playoff game that a lot of games last season too end up in the PKs. Is a very important part of the playoffs. So we need to be prepared for that, and I think we learned a lesson from last year too, that we lost in the PKs 2 times in a row, and hopefully we're gonna have some success this season. Bueno, esto es las palabras de Catrani. En definitiva, lo que está diciendo es que pues que el ambiente en Portland va a ser especial, sin duda alguna, y le preguntamos si él estaba acostumbrado, claro, por decir, como si estuviera jugando en casa, porque en Grecia el ambiente también es muy parecido, son estadios muy cerrados también y con el público prácticamente encima, como va a ser este partido
contra los Timbers, ¿no? Y bueno, también está viendo él que espera que no se llegue a los penaltis, pero bueno, esta es una opción muy posible porque recordemos una vez más que si el partido acaba en empate no va a haber prórroga, directamente se va a ir a la tanda de penaltis y de hecho el equipo estaba preparando los penaltis esta mañana en el último entreno. Estuvieron tirando y ensayando penaltis porque, bueno, es una opción muy posible, ¿no? Tal como están las cosas, que pueda acabar el partido en empate a 0-0, a 1-1, lo que sea. Y ahí, pues, Willy, tenemos a San Rafa Cabral, ¿no? Que sí, Y sobre, ha sobre sido todo clave, ¿no? sobre todo hay una estadística que tenemos que tener en cuenta. El Portland en su casa, de, de los 17 juegos que ha tenido, ha ganado, ha estado invicto solamente en 11. Ha ganado 7 y ha empatado 4, ha perdido 6. Ha perdido 6 juegos en su casa. Real Salt Lake en condición de visitante solamente ha perdido 4, aunque ha ganado solamente 3, pero 10 juegos Real Salt Lake no ha perdido, ha empatado. O sea, que Real Salt Lake ha empatado 10 veces fuera, ha ganado 3, estamos 13 partidos invictos fuera de casa. O sea, que solamente en 4 oportunidades. Lo que nos puede ir, las posibilidades, viendo la estadística de cómo nos ha ido fuera, es básicamente de que solamente hemos perdido 4 veces de 17 juegos. Mientras que Portland en su casa de 17 ha perdido 6 y ha empatado 4. Real Salt Lake tiene grandes posibilidades de empatar. Entonces, esta es otra historia. Muchos nos podemos dejar llevar del partido anterior, ¿no? De cómo se jugó y todo eso, pero Portland en ese partido pecó muchísimo, que le costó descender, como habíamos dicho, del séptimo al octavo, porque prescindió de algunos jugadores, empezando de Crepeau en la portería, ¿no? Martín Crepeau no jugó, no salió a jugar, no jugó, también ahí Chará, Felipe Mora, son gente importante que tiene el equipo de Portland. Ojalá pueda salir con el mismo equipo y que si no ha jugado haya sido por otra circunstancia, ¿no? Que Lassiter tampoco jugó, de que es de los jugadores que tiene Portland, que están bien. Entonces, hay muchas cosas que sí se pueden dar en ese partido y como hemos dicho, eh, lo importante para mí es de que ya aquí Olatunji se encontró con el gol y con esos dos que metió, yo creo que es importante. Si es que Luna no cae en el juego, yo creo que vamos a estar bien. Vamos a hacer correr a Olatunji otra vez. Olatunji y Gozo son los que pueden marcar la diferencia porque los dos tienen velocidad, los dos, ¿no? Entonces, Olatunji y Gozo hicieron bastante daño al San Luis. Y si es que ellos dos están atentos, más Luna concentrado, yo creo que nos puede ir bien. Si no ganamos, pues podemos empatar, ¿no? Sí, bueno, y además hay más estadísticas. Por ejemplo, Russell Lake se mantiene invicto en sus últimos 3 partidos contra los Timbers, con 2 empates en casa en 2024-2025 y una victoria ahí en Oregon. Y ganó precisamente 1-0 en Portland el 16 de julio pasado con un gol de Diogo González. Y bueno, vamos a ver, portugués también va a ser otro hombre importante de cara a la parte ofensiva de la Salle. Pero lo que es verdad, Isaí, lo que está diciendo Willy, que los nuevos, sobre todo que Olatunji está ya por fin sumando, ¿no? Está metiendo goles, están entendiéndose con los compañeros en el sentido de que ya saben cuál es su virtud y le están metiendo esos pases filtrados para que él corra en velocidad, donde ahí es muy difícil que lo paren porque es muy fuerte, muy rápido y los 2 goles vinieron prácticamente después de jugadas muy parecidas, ¿no? En San Luis. Sí, eso es lo importante también porque recordemos que al menos al principio de la temporada de lo que más resentía Real Salt Lake era de la definición de los goles. Se trajeron a algunos jugadores, llegó Willy Agada, que en teoría ese debe haber sido su papel. Yo creo que si Agada hubiera respondido desde el principio no hubiera habido necesidad de haber traído más delanteros, pero Piol, Piol también, bueno, Piol yo creo muy que jovencito. de
más, por así decirlo, a mucho menos. No ha habido mucha participación del australiano. Entonces yo creo que sí es importante tener esa parte porque te da más confianza a tus compañeros, al entrenador, al mismo jugador, o la Tunji le da esa confianza. Pero creo que también es importante recuperar ciertos aspectos del juego que son muy importantes en el esquema del Real Salt Lake. Uno de ellos es tener a Luna en buen momento. Puedes entender que quizás Luna, este partido contra San Luis venía de partidos con selección, lo que tú quieras, pero creo que él necesita tener ese protagonismo que se le ha caracterizado durante toda la temporada anterior y toda esta. En Eli también creo que necesita ya tomar nuevamente también ese rol de capitán, de recuperador, de ser un jugador en el medio campo importante que distribuye balones. Pero creo que va a jugar con Caliscan y Ojeda otra vez en la media cancha, ¿eh? Y esa es la parte que a mí no me gusta. O sea, yo entiendo, Caliscan creo que viene jugando mejor los últimos partidos, pero lo que te da Eneli es algo que Caliscan nunca te va a dar, y es esa recuperación. A Eneli recupera muchos balones, pero también es muy difícil quitárselo. Y Caliscan no te da esa confianza en dar un pase hacia adelante. Es por eso que yo no estoy de acuerdo todavía en esa postura. Y Real Salt Lake, recordemos que no viene de un mal momento, pero tuvo un mejor momento todavía entre agosto y septiembre, donde estuvo ganando muchos partidos y donde Eneli para mí fue pieza muy importante. Entonces yo creo que eh, es que esta temporada ha sido bastante rara realmente en el sentido de que se fueron muchos jugadores y tuviste que rotar tanto a varios de los tuyos por lesiones, por suspensiones, por esto y porque llegaron jugadores nuevos, pero yo siento que la base debería de ser con Nelly muy, muy estable y es quien más ha estado y es creo que el que más protagonismo ha perdido en los últimos partidos. Sí, y Pablo Ruiz parece que está con algún problema de físico, ¿no? Pero es otro jugador que si está bien, para mí también debe ser un jugador clave en la media cancha, ¿no, Willy? Sí, hay que tener en cuenta que Portland, su máximo goleador es Kevin Kelsey y Anthony, que cada uno de ellos tiene 7, aparte de Felipe Mora, que tiene 5 goles, ¿no? Nosotros, nuestro goleador es Diego Luna, que tiene 9. Pero, o sea, no hay un goleador absoluto en el equipo de Portland, y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Tanto Kelsey como Anthony, y a eso súmale lo de Felipe Mora, que como te dije, no jugó, no salió de titular en el partido contra el San Diego, y le hizo falta. Ahí tal vez estos van a alternar. Hay que tener mucho en cuenta lo que va a hacer el otro equipo, cómo va a salir Portland, ¿no? Cierto, la estadística con Portland, tú acababas de mencionar, no está mal, o sea, nos está yendo bien, pero también es, así, si nos vamos a la mayoría de toda la estadística de la temporada, de los 20 juegos que hemos tenido con Portland nosotros, solamente hemos ganado 4 veces allá y hemos empatado 7 y 9 veces hemos perdido. La estadística no es tan favorable a nosotros de visita, pero el momento es totalmente diferente. Ahora mismo, esta temporada, ¿no? O sea, y las anteriores que el Portland no nos ha podido ganar y esa es la que me puede mandar. Nosotros hemos marcado 22 goles en todos los partidos que hemos jugado allá. Tenemos un promedio de un gol de 1.1 de gol por partido de visitante en Portland, y de recibir es un promedio de 1.5 porque ellos nos han marcado 34 goles allá en su casa. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas, pero lo que va a variar o lo que va a valer es el momento que estamos pasando nosotros y lo que están pasando ellos. Olatunji llegó a media temporada, se está metiendo, es el momento de Olatunji, pero también tenemos el momento, como les dije, de Kevin Kelsey y de Anthony, ¿no? Que también son los que se reparten los goles en la tabla de goleadores allá. Entre esos dos y más Felipe Mora, ya suman un total de 19 goles entre solamente estos 3 jugadores. Y también van a perder, bueno, todavía no está claro, dice que está al 50-50, no sé si al final va a jugar de titular o no, porque estaba con problemas físicos importantes, el neozelandés, un central, Finn Sherman,
que de 22 años, que era un puntal en la parte de atrás. Ellos tienen problemas en la defensa y esta, si al final no juega, va a ser una baja importante. Por lo digo por lo de Atunji, por el tema del físico, ¿no? Va a No, ser también que tienes ahí tú siempre, una mira, situación clave. recuerda, tienen a un veterano como es Darío Suparic, que siempre nos ha hecho daño. Darío Suparic ya supera los 30 años, pero es una garantía en la parte de atrás que siempre ha estado. Y a eso súmale Miller también, que siempre ha estado como central. Y el jugador que tú mencionas, estoy hablando de Kamal Miller, que juega como central, que está a la postre, a la postura de Olatunji. Pero Suparic tiene mucha experiencia, es un hombre muy alto, pero yo Sí, creo que para los contragolpes no va a aguantar lo que hace Olatunji. el Olatunji Atunji. es súper veloz. Y si vamos también a ver lo de Kamal Miller es otro veterano para la MLS que ha estado en varios equipos, pero también ya está llegando a los 29 años. Entonces, ahí vamos a ver. Pero siempre digo yo, si le jugamos, si les entregamos la pelota a nosotros, los tenemos en nuestro campo, eso es probablemente lo que va a hacer Pablo Mastroeni, jugar al contragolpe por la banda de Luna, diré de Qué gozo. Gozo, y exacto, Gozo y Olatunji dándole pelotas, ahí es donde el Real Solid puede sorprender, tal cual lo hicimos con San Luis. Eso va a ser porque entendiendo que Suparic y Kamal Millers no son hombres de velocidad. Darío Suparic ya, yo si no me equivoco, Suparic debe superar los 30, ya tiene como Sí, 30 y 10 largos, sí. temporadas. Como 10 temporadas creo que tiene con Portland. Recuerdo que Suparic hace 2015 o algo así, creo yo, nos hizo daño de una pelota parada cuando Real Solec más necesitaba esos puntos. Entonces, va a ser importante lo que hace Olatunji en el contragolpe. Eso vamos a tener que ver. Te digo, Suparic tiene 33 años. Entonces, ya no es un hombre veloz. Olatunji se lo va a llevar de encuentro ahí. Sí, bueno, pues esperemos que así sea. Y si no, tenemos después, bueno, saliendo de la banca, hay gente importante, el mismo Agada, Cruz, es decir, hay con qué, digamos, el poder hacer daño, ¿no? En un momento dado a lo largo del partido. Y esperemos que eso, bueno, pues sea suficiente. Yo lo digo, no sé si usted tiene la misma opinión, y con eso terminamos sobre este tema para terminar hablando de las chicas. Y es que creo que como equipo el Real Salt Lake es mejor que Portland. Portland quizás tiene alguna individualidad mejor, pero como equipo me parece que llega mejor, digamos, a esta instancia el Real Salt Lake que Portland. No sé qué opinan, Willy Yo te diría sí. que Portland llega con la presión. Eso es Sí. fundamental para el Real Solec. La presión está en Portland. El hecho De la de lo que manera en que habíamos como ha comentado. quedado octavo, como lo hablamos antes, Exacto, ¿no? exacto. Como Como perdió 4-0 con San Diego nadie creía que Portland iba a bajar de la zona de clasificación directa a la repesca. Ni ellos mismos probablemente, ¿no? Entonces, eso es una presión para ellos y con eso tiene que jugar el Real Solec ahora, con la Sí. presión de Portland. Y también Catranis dijo que ojalá no lleguen a los penales, pero si de algo se ha destacado mucho este equipo es de que Cabral es un especialista en los penales. Tapador de penales. Entonces, Real Salt Lake también tiene que ver hasta cierto punto si hay mucha presión del otro equipo, ya después del minuto 60 casi el 70 empezar a dormir el partido. Sí, claro, si el partido va en empate todavía o si ellos tienen la victoria, empezar a dormir el partido desde temprano. Tiene que haber Es decir, no mucho arriesgar, colmillo. sino, en tu opinión, si en los últimos minutos jugar a no perder, por decirlo de una manera. Bueno, es que la presión de jugar de visitante puede pesar y sabemos que Real Salt Lake los últimos minutos le cuestan muchísimo. Yo, obviamente, si veo muy frágil al otro equipo, trataría de atacar, estaría buscando el gol, pero si ves que hay mucha presión por parte del otro equipo, que están buscando la pelota, tenerla y todo eso, empezar a sacar el colmillo. O sea, creo que deben de ser un poco inteligentes también en ese aspecto el equipo del Real Salt Lake, porque, como lo dice Willy, la presión va para Portland, porque ese es el lado. Nosotros la semana pasada, cuando estábamos viendo cuáles eran las posibilidades para que Real Salt Lake clasificara, que no tenía que ganar San José, por tanto, Real Salt Lake tenía que empatar para ganando asegurado y todo eso. Nosotros nunca No lo ha pensamos ganado. que, o sea, realmente la clave estaba entre San José, Denver, Colorado y Real Dallas. Salt Y Lake Dallas.
y Dallas. Mira, Nunca pensamos en Portland Nadie. bajando hasta ese punto. Entonces, es como dices, la presión está sobre ellos, entonces la misma presión la debes de ejercer en contra y a la durante el vez, partido. y a la vez salir a jugar esos partidos de aquellos técnicos que esos técnicos no entienden y no lo quieren decir. Que es, hay partidos que tú sales a jugar de diferentes maneras. Uno es a ganar el partido. Otra, a empatar. Y otro es a no perder. Es totalmente diferente salir a ganar, a empatar. Entre empatar y no perder es diferente. El salir a no perder es cuando ya tú no tienes posibilidades de ganar, cuando tú sabes que no vas a ganar. Y ahí es donde digo yo, si ves que ya durante, como dice Isaías, 60, 70, ves que ya no lo puedes ganar o empatar el partido, no la pierdas, no la pierdas completamente. Y Entonces el ahí ya... factor velocidad puede influir, como tú dices, puedes buscar los contragolpes, si bien estás buscando dormir el partido, trata de agarrar desprevenido, quizás van a adelantar líneas ellos para atacar más, y ahí es donde debes de aprovechar también. Y probablemente es lo que va a pasar desde el inicio. Yo diría cuidadosamente cederles el balón en los primeros minutos si es que queremos aprovechar la velocidad de Olatunji para el contragolpe. Si tú le cedes el balón a ellos o si es que ellos te meten, igual que puede ser el otro factor, porque hay dos cosas. Dice, no, dice, nos metieron. Es lo cedimos el balón. Hay dos cosas diferentes ahí. Una es que a veces juzgamos al equipo y decimos, es que jugamos mal. No, pero el otro equipo jugó mal también. No, el otro equipo jugó mejor que tú. Y a veces cuando juegan mejor que tú, te meten y no te dejan salir. Y hay otros que ceden el balón a propósito para que tú puedas aprovechar ciertas circunstancias, como es el contragolpe. Aquí, si es que Portland nos encierra para que nos metan el gol ellos primero, va a ser un poco dificultoso incluso crear un contragolpe, pero en una de esas puede darse y ahí es donde puede venir la diferencia. Ahora, si cedemos el balón, es ya todo estructurado, ya todo defensivamente supuestamente controlado para que no nos hagan daño. Entonces, y nosotros contragolpear. A lo que puede salir Pablo es a dos situaciones, probablemente a esperar o a ceder el balón. Entonces, ahí va a ser importante la velocidad de Olatunji y el desborde de Gozo, que también es fundamental. Y si juega Catranis por la otra banda, por la banda izquierda, Catranis es un tipo veloz también. Entonces, y que se ha acostumbrado a sacar centros. Entonces, el Real Soleil cuando juega con Catranis y con Gozo, abre mucho el campo. Hemos visto que a Gozo siempre lo vas a ver jugar por la banda y llegar a la línea de fondos cerca del banderín del córner y a la vez internarse para sacar centros. Eso es importante. Y lo de Catranis por la banda, igual, es un hombre rápido que también juega bastante por la banda y sobre todo lo de él es mandar centros. Lo de Gozo es más meterse a la línea de fondo y con pelota dominada llegar casi a lo que es el borde del área grande, esperar el tumulto y sacar ahí incluso pelotas busca piernas, como dicen por ahí, si es posible para que se pueda meter. Pero son cosas que solamente Pablo sabe cómo jugarlo. Mm, estamos de acuerdo. Bueno, pues esperemos a ver. Terminamos rápidamente con las chicas. Bueno, perdieron en Seattle 2-1 y queda un partido. El próximo fin de semana, precisamente el domingo, el partido es a la 1. Ya tiene la hora definitiva, estaba pendiente de cómo quedaba para el último fecha, es Decision Day. Este partido no afecta para nada. Va a jugar contra Washington Spirit, que ya es segundo clasificado y ya no tiene nada que jugarse ni aspira a ganar hasta quedar primero, ni aspira tampoco o tampoco tiene preocupación de que alguien por detrás le pueda conseguir ganar y por tanto, bueno, pues el partido, digamos, un poco intrascendente en ese sentido para cerrar la temporada. El Washington está con 44 puntos, el primero es el equipo de Kansas, que está con 62 y ya también es campeón claro en esta fase, digamos, liga regular de la Liga Femenina Nacional. Y después Orlando, que le ganó precisamente 2-3 a Washington en la última parte de la última jornada, pues está tercero con 39 puntos y tampoco tiene opciones de alcanzar al Washington Spirit. Por tanto, ese partido va a ser a la 1 de la tarde este domingo, pero es el cierre ya de la temporada. Bueno, que habrá que hacer balance en su momento. Queríamos tener, por cierto, a Claudia aquí y la invitamos, pero decidió, no, nos dijo que no quería participar. Ella sabrá por qué. Nosotros le ofrecimos esta tribuna para que se despidiera de la afición
hispanoamericana, la expresión hispana, latina, la que digamos es que está en su idioma, pues allá ella con sus circunstancias. En cualquier caso, ¿qué podemos decir de, no sé si vieron el partido en Seattle? Sí, lo vi un poco. Yo siento que ya el equipo tiene otro chip, en el sentido de que ya se acabó la temporada, buscaron en aquel partido que donde todavía tenían un poco de opciones contra San Diego, se perdió el juego, después de eso ya está la mente en otro lado. De hecho, Sí, hoy se relajaron, por decirlo de alguna manera. sí, ha sido una temporada bastante extraña por lesiones, por todo eso, pero también tres jugadores han anunciado su retiro, tres jugadores que ya no van a estar. El caso de Olivia Griffiths, que decidió, no estuvo toda la temporada, novata la temporada anterior, dio a luz una bebé y meses después optó por anunciar su retiro. Claudia, que ya pues muchos años jugando fútbol profesional, también va a retirarse y hoy Imani Dorsey también dijo que se retiraba, una jugadora que pasó por dos lesiones de ligamento cruzado. El año pasado regresó ya casi al final, no, este año recién regresó, no ha podido tomar su nivel, ha sido muy complicado para ella, entonces optó por retirarse también, jugadora que estuvo con la selección de Estados Unidos, así que va a ser una temporada de bastante planeación este off-season porque se te van tres jugadoras que al menos considero que dos de ellas han sido bastante importantes, tanto en la temporada anterior como en esta, así que veremos. Pero sí, ya el equipo tenía otro chip. Van a jugar contra Washington Spirit este fin de semana que viene y pues veremos cómo va a jugar el entrenador español González, que necesita también darle cierto juego a sus jugadores porque esta semana hay parón de selecciones, así que no pueden durar tanto tiempo sin actividad o sin trabajo práctico dentro del terreno de juego. Mm. Y hay cinco chicas, me parece, que están de las Royal que se han ido a llamadas de sus selecciones. Willy, al final, entre las lesiones de ligamento cruzado, que eso es un problema enorme que están teniendo las jugadoras en general y que está afectando a todos los equipos, ¿no? Pero le ha afectado muchísimo, de luego, a la Royal. Y también el tema de los embarazos, al final es que es muy difícil tener una plantilla cubierta y mantenerla fija, ¿no? Durante toda una temporada. Es difícil confeccionar un plantel y hacerla que sea competitivo todo el año, ¿no? Sí, yo creo que estas muchachas dieron todo lo que han podido desde el momento de su recuperación. Estoy con Isaí cuando dice, después de una cierta derrota de tantos invictos que tuvieron, se pierde esa emoción. De una u otra manera, las expectativas de llegar a clasificar estaban perdidas de un momento a otro. Sí. Apareció una leve esperanza matemática por ahí que sabíamos que no se iba a dar, porque yo siempre he dicho, eso de las matemáticas no funciona, porque me la he pasado 30 años de mi vida con mi país. Tenemos posibilidades matemáticamente, pero y nunca. Entonces, para mí la matemática no funciona, por más que sea exacta, por más que me digan, para mí 2 más 2 es 4 en matemática, en el fútbol, no existe para mí la matemática. Entonces, yo creo que no podemos pedirle mucho más a estas muchachas. Nos hicieron vivir momentos emocionantes en esas instancias de que cuando ellas estaban ganando, empatando y la hicieron bonita, pero después ya, como dices, y se perdió esa emoción, pero no es el hecho de que lo hayan hecho a propósito, sino es que te cortan una buena racha y sabemos que es difícil para un equipo que ha estado con altas y bajas y que de pronto se recupere, le venga otra situación, se pueda levantar. Pero igual, en este último partido esperemos que se despidan bien de la casa, con la gente que los ha apoyado y con esa gente que, como te decía yo al inicio, cuando iba a ver los primeros partidos, siempre miraba que la gente celebraba cuando la arquera tapaba una pelota, aunque no era de gol, celebraban. Cuando una jugadora quitaba un balón, al contrario, celebraban y de pronto después comenzaron a celebrar goles y los triunfos. Entonces la gente los comenzó a apoyar y yo estoy seguro que la van a seguir apoyando y que van a terminar bien. No puedo exigir, no se puede pedir mucho más a este equipo que lo dio todo desde el momento de su recuperación. Yo creo que están bien. Entonces, para el próximo año, yo creo que vamos a tener este,
un mejor desempeño, vamos a pelear algo por lo menos. Ujú. Pues hay que recordar lo que estaba diciendo antes Isaí, que en el sentido de que esta semana después hay un parón internacional de la Liga Femenina y que el último partido va a ser no este próximo domingo, sino el siguiente, que puede haber doble partido para la afición, a lo que nos gusta el fútbol, para el seguimiento de los equipos representativos de Utah. Si el Real Salt Lake consigue ganar mañana, o digamos clasificarse, por penalti o por lo que sea, se la tiene que jugar con San Diego, que va a jugar este domingo. El partido a las 8:30, perdón, a las 7:30 es el partido del próximo domingo, está previsto ya en San Diego, y después habrá un segundo partido seguro, En porque casa del que. exactamente, sería en Sandy el sábado, probablemente sería sobre 7:30, normalmente me imagino que sería ese partido, y después el domingo a la 1, a la 1 volverían en Sandy a cerrar ya, como digo, ese fin de semana las chicas en el partido con el Washington Spirit, que es un equipo efectivamente con técnico español que puede ser uno de los favoritos para aspirar, digamos, al triunfo este año, ¿no? En la liga femenina, porque acaba segundo, digo, y solamente Kansas está por delante de ellos, y me imagino que tendrán un equipo para poder aspirar a todo. Y entre ese todo puede ser el título este año en la liga femenina. Bueno, pues con eso terminamos. No sé si quieren comentar algo más. No, yo me despido agradeciéndole a ustedes. Saludos Isaí, saludos Carlos, saludos a Saludos. todos. Gracias, Estoy, Willy. tengo toda la vibra que vamos a volver aquí la próxima semana con un Real Sole clasificado. Ojalá, Que, el que miércoles vamos a volver próximo con buenas estaremos. noticias. Sí, esperemos que así sea. Gracias, Isaí, gracias, Willy, y gracias a todos Gracias. ustedes por estar con nosotros y seguirnos. Hasta la próxima semana. Chao. Gracias, Chao. saludos.